Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gracias, David. Siempre guerrero del Señor presente. Amén. ¿Cómo están? Bueno, les pido unos minutitos para que se tomen el tiempito de saludarse. Aquellos que no se vieron, algunos que llegaron un poquito más tarde, chicos nuevos ahí en el fondo. Salúdense, denle una palabra de paz, una palabra de bendición. Siempre es bueno. Siempre es buena la palabra de paz y de bendición. Amén. Mientras acá nos vamos acomodando. Bueno, muy bien, podemos tomar asiento. Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Linda mañana. Contento de estar en la casa del Señor. Un privilegio para mí, siempre digo lo mismo, ¿no? Es un privilegio poder estar acá compartiéndole una palabra de parte de Dios. Y bueno, y saludar a nuestros pastores que están disfrutando de unas vacaciones merecidas, vacaciones, descansando después de haber pasado por unas etapas difíciles en donde Dios restauró, donde Dios pudo obrar en su vida, así que nada, se está recuperando de todo. Este descanso le hacía falta, así que lo más importante es que venga con triple pilas, así que nosotros que estamos ahí, a los de la alabanza, así que ahí vamos a estar fortaleciéndonos junto a él, ¿no? Así que a la orden de Alfredo. Así que bueno, qué bueno que pudieron tomarse ese descanso. Siempre es bueno compartir también con la familia, ¿no? Con la familia de uno. Más allá de que nosotros somos familia espiritual, pero siempre es bueno tener un tiempito con la familia. Nos renueva, nos restaura. Amén. Bueno, vamos a leer un versículo en Filipenses 4. Filipenses 4, del 6 al 9. Yo lo estoy usando la NBI, la verdad que desde que empecé a leer en la NBI está bueno porque hay muchas cosas que te aclarecen mejor. La Reina Valera, hay palabras que son difíciles. Difíciles, pero bueno, hacemos el esfuerzo. Amén. Ahí dice lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cierren los ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos guíe, que nos direccione en esta palabra, que Él tome el control. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo esté tomando el control absoluto en esta reunión, que tu palabra no vuelva vacía, Señor, sino que llene nuestros corazones, nuestros pensamientos, para poder activarnos, para poder hacer conforme a tu voluntad y en cada situación que estemos. Te damos gracias, Padre. Hoy no estamos en una reunión más, Señor, estamos para acá para recibir de tu presencia, para recibir de tu palabra, para que nos hables a nuestros corazones y que verdaderamente tu Espíritu Santo se haga notorio en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, no sé cuántos han leído el libro de Hechos. El libro de Hechos me encanta, me fascina porque tiene tantas historias que te atrapa. Y yo creo que una de las historias que más atrapante es la historia de Pablo, de cómo se convierte, de cómo recibe a Dios, de cómo va cambiando a través de distintas circunstancias. Para mí el apóstol Pablo es una persona a la cual uno tiene siempre que tener tendencia a imitar. Cuando él dice sean imitadores de mí, lo dice porque él era imitador de Cristo. Es una persona a la cual nosotros nos vemos reflejado como humano en distintas adversidades, pero a la vez lo vemos reflejado porque él tiene a Cristo en su corazón en cada paso que da. Entonces, cuando Pablo dice sean imitadores de mí, nosotros también, aparte de ser imitadores de él, estamos imitando al Señor Jesús. Amén. En consecuencia, vamos a ir al libro de Hechos. El libro de Hechos, si hay alguna persona que puso en práctica este versículo de Filipenses, que lo conoce muy bien, fue el apóstol Pablo. ¿Qué puso en práctica?
todo lo que dice el versículo de Filipenses, de conocer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hasta aprender a hacer todo lo verdadero, todo lo respetable. Y en Hechos 27 tenemos la tormenta, tenemos el naufragio de Pablo, y ahí vemos y notamos cómo Dios trabajó en su vida en cada detalle de esa historia. Y es tremendo, hermano, es tremendo. Si hay alguien verdaderamente que aprendió a vivir con Cristo, fue Pablo. Y por eso creo que todos tenemos que seguir los pasos de Pablo, más allá de que seguimos al Señor. Amén. Vamos a ir leyendo, no lo vamos a leer completo, ya los chicos les había dicho que lo iba a leer completo, pero vamos a tratar de reducirlo, así podemos hacerlo lo más breve posible. Ya estaban poniendo cara de enojados, se querían ir temprano, pero no lo vamos a leer completo, chicos, preocúpense. Vamos a arrancar leyendo del 27:9 en adelante. Amén. Bueno, como vemos, el apóstol Pablo era preso, estaba prisionero, pero si vamos un versículo anterior, en el 26, no lo pongas, en el 26, lo tengo acá, en el 26:31, vamos a ver que el rey con el cual él es presentado, dice, lo encuentra inocente a Pablo, o sea, no encuentra nada en contra de él para poder juzgarlo, para poder tenerlo prisionero. Dice en 26:31, Hechos 26:31, si querés, ahí está. Dice, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte, ni la cárcel. Agripa le dijo a Festo, ¿se podrá poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador, al César? Amén. Pablo tenía una promesa de llegar a Roma y estar frente a César para poder llevar la palabra de Dios a Roma, ¿sí? Y si él no hubiese apelado al César, él estaría totalmente libre y predicando la palabra porque no le habían encontrado ninguna culpabilidad. Amén. Pero sin embargo, él tenía un propósito y una promesa de Dios. Y nosotros tenemos que a veces nuestro propósito y nuestra promesa de Dios son más importantes, mucho más importantes cuando la tenemos clara en nuestra vida, que nuestros deseos, nuestro anhelo, o que los demás vean de nosotros. Podemos ser la persona más buena del mundo, pero si tenemos que pasar a veces por un infierno, es porque Dios lo quiere, para poder llegar a su promesa. Amén. Digo infierno por decirlo, a veces son pruebas, son obstáculos, pero que son obstáculos verdaderamente puestos por Dios. Amén. Cuando deciden ellos embarcarse y llevarlo a Pablo a Roma, que esté frente al César, bueno, empieza una travesía, empieza él a embarcarse a distintos lugares por un comandante, un centurión, ¿no? Y ahí empieza a notar en los versículos anteriores al 9, si ustedes lo leen al libro, al capítulo 27, van a ir viendo que empiezan a tener problemas, dificultades a través de las tormentas, a través de los vientos, a través de que se venía el invierno, ¿no? Y en el versículo 9, en adelante, vamos a leer, y sabría, 27:9, el 9, sí, está bien. Se habría perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. La fiesta del ayuno en ese tiempo era después de la expiación que hacían los judíos y se calculaban los primeros días de octubre más o menos. Luego de eso venía el invierno, entonces eran tiempos donde había mucha tempestad, muchas tormentas, vientos. Así que Pablo advirtió, vemos el primer consejo de Pablo: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. El consejo de Pablo apela a preocuparse no solo por lo material, sino también por las demás personas que iban a viajar con él. No solo por sus hermanos, sino por todos los prisioneros, los marineros, los que tenían que trabajar. Eran 273 personas en total. Entonces notamos que Pablo tenía esa preocupación por todo. Pero acá hay algo que me dejó un poco quincleando, y leyendo más adelante noto algunas cositas que verdaderamente es interesante. Pasalo. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco,
Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noroeste, y pasar allí el invierno. Bueno, notamos que acá hay una aclaración importante, y en esta aclaración entendemos la prudencia de Pablo. Dice que la mayoría decidió, o sea que hubo un consenso. No es que Pablo fue y dijo, yo les digo muchachos, no es que él tuvo tampoco una revelación divina de Dios en ese momento. Pablo tenía la sabiduría humana, la sabiduría que venía también de Dios, de parte de Dios, tenía el entendimiento, tenía la experiencia, porque notamos que él ya había pasado por distintas circunstancias en la navegación, y tenía también la actitud humana, el pensamiento, la sabiduría humana, del saber, de conocer. Pero notamos que hubo una gran mayoría que decidió zarpar, que decidió partir, ¿no? O sea que hubo un consenso, hubo una prudencia de parte de Pablo. Hubo un consenso donde se le permitió a Pablo opinar. No es que muchas veces nosotros, he visto y me ha pasado muchas veces que no tenemos esa prudencia. No tenemos esa prudencia para determinadas cosas, nos mandamos, ¿no? Y muchas veces esa parte que nos mandamos a hacer algo sin tener prudencia, o a opinar sin tener prudencia, a esperar los tiempos de Dios, a veces nos va mal, equivocadamente. Más allá de que, acá dice que el centurión, que era realmente un comandante, hizo caso al capitán y al dueño del barco. Era algo muy también lógico. ¿Por qué? Porque el capitán y el dueño del barco conocían también las aguas, conocían los tiempos, conocían la navegación, tenían todo trazado, eran viajes que hacían continuamente porque llevaban en ese tiempo, se dice que trigo, eran viajes que hacían continuamente. Entonces ellos estaban más o menos no, estaban, digamos, bien sabiendo cómo era el viaje. Entonces es muy lógico que el centurión le haga caso al capitán, ¿no? Por el conocimiento humano, ¿sí? Por la experiencia humana, pero sin reconocer que el hombre de Dios también tiene experiencia, tenía reconocimiento. ¿Y qué pasa? Pablo apela al consejo y les dice, miren que vamos a perder todo, muchachos. Opinemos todos, miren que yo creo que no va a ir mal, que vamos a estar pasando tiempos difíciles, que podemos llegar a perder nuestras propias vidas. Y el centurión dice, muchacho, eres un prisionero, por más que sea bondadoso, por más que yo fui bondadoso, porque él había sido bondadoso con Pablo, lo había dejado ir a que lo atiendan sus propios hermanos de una iglesia que había ahí en Sidón. Entonces, por más que sea bondadoso, por más que el rey haya dicho que fuese inocente, eres un prisionero más. Yo no me puedo guiar por un prisionero más, aunque sea hombre de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa, ¿no? Que buscamos consejos donde no debemos buscar consejos. Buscamos consejos no de personas cristianas o no de personas en Cristo, y escuchamos a las personas que nos rodean. Y a veces los consejos no son malos, pero qué mejor una persona de Dios para darte un consejo que sabes que va a estar inspirado, va a ser a través de la palabra de Dios. Muchas veces nos cuesta, porque a veces los consejos no son buenos. A veces los consejos, en este momento el consejo de Pablo no era bueno para ellos, porque no podían invernar ahí, porque el lugar era chico, tenían que dormir todos en el barco. Era una pesadilla para ellos, ellos tenían que llegar a un lugar mejor para poder pasar el invierno. Entonces no tomaron el consejo de Pablo. Pero viene algo más que me dejó reflexionando. Al capítulo 13. Versículo 13, Dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Y así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Amén, amén. Cuando ellos estaban, yo me imagino, todos debatiendo, todos con miedos,
todos con, ¿qué hacemos? ¿Hacemos caso a Pablo? ¿Salimos? ¿Zarpamos? El centurión, me imagino, yo me voy a confiar en estos dos que la tienen re clara, que están todos los días acá navegando, llevando la mercadería, pero si este tiene razón, y de repente viene un viento a favor para ellos. Miren el viento. En este viento nos lleva de golpe, vamos, boom, vamos, zarpamos, vamos. ¿Y qué pasa en la vida de nosotros, no? ¿Qué pasa? Muchas veces a nuestras decisiones nos traicionan las circunstancias a favor. Y no podemos tomar decisiones con circunstancias a favor porque por ahí no es la voluntad de Dios. Si ustedes vamos a la Biblia, vamos a notar que la gran mayoría de los hombres de Dios tuvieron que pasar dificultades para poder llegar a sus promesas. Tuvieron que pasar por pruebas bastante difíciles para poder llegar a cumplir el propósito divino. Y muchas veces el viento a popa que le dicen, ¿no? O ¿cómo se dice? El favorable, las circunstancias que son favorables, muchas veces van en contra de la decisión de Dios. A mí me pasó, muy brevemente le cuento, que en una oportunidad iba a cambiar de trabajo. Que eso es lo que he contado. Estaba bien en el laburo donde estoy, pero me ofrecen un trabajo mejor, un camión, yo soy chofer, manejar un camión mejor, me llenaron, es más, me voy de vacaciones con la familia a Mar del Plata y en ese lugar estaba el muchacho que me había ofrecido todo. Y yo, claro, me comportaba un señorito francés, ni un semáforo en rojo, pum, pam, pim, ¿viste? Porque claro, digo, tiene que ver que soy un profesional. Entonces, sí, no, me parece perfecto, vamos a arreglar, quédate tranquilo. Nos juntamos con mi socio, pum, fuimos, hablamos con el socio, estaba todo encaminadísimo, estaba todo a favor. Pero tuve la gracia de Dios, que estuvo el pastor adelante. Y no sé por qué, porque realmente en ese tiempo yo no le iba a contar nada al pastor, ¿no? No le iba a contar nada a Alfredo. Pero se dio la conversación y le digo, vos sabés, Alfredo, que me ofrecieron un trabajo mejor, así. Ah, ¿sí? ¿Y cómo es? Y empezamos a hablar un poquito y me da un consejo. Y yo me aferré de ese consejo porque creí que era bueno. Creo, y hasta el día de hoy sé que fue bueno. Me aferré del consejo de él. Y gracias a Dios, digo, porque pasaron 2 o 3 meses, un poquito más, 4 o 5 meses, yo seguí con mi trabajo y la otra gente tuvieron que vender el camión, se fundieron, se pelearon los socios, se dividieron la plata, fue un desastre. Entonces, hay muchas veces lo que parece el viento a favor no es la mejor decisión para vos, porque Dios tiene un propósito en la vida de cada uno. Y esto me hacía reflejar eso, ¿no? Que no es lo que parece bueno, no es lo que parece lindo, sino es el camino que Dios tiene para cada uno. Amén. Y nosotros estamos en esa. Muchas veces pensamos que lo que viene de parte de Dios es lo más favorable para nosotros, es lo favorable en nuestra vida. Pero los caminos del Señor solo los conoce el Señor. El otro día escuchaba a una señora que decía, una pastora, ¿no? Que decía, y me impactó también, porque dice, si todos los matrimonios conocieran de antemano cómo se formaría un matrimonio, muchos no llegarían al matrimonio. Por eso el Señor no nos muestra todo. Porque si el Señor te mostraría todo tu proceso o todo el camino a poder llegar a su promesa, muchos se rendirían antes, muchos no llegarían, muchos se desviarían del camino, ¿no? Y así pasa, el Señor no te va a mostrar todo, el Señor te va a mostrar la promesa, pero el camino hacia la promesa va a haber tiempo difícil, va a haber dificultad. ¿Pero para qué? Para formarte, para que crezcas espiritualmente, para que forme tu carácter, para que eso lo vimos la otra vez que yo estuve hablando, de formar las actitudes del corazón. Dios te va nutriendo en todo esto. Y en este caso, no solo para formarlo, porque Pablo estaba formado, pero para salvar vidas y para que haya una revelación divina de parte de Dios. Amén. Vamos a seguir leyendo. No lo quiero hacer muy largo, tengo un montón por hablarte sobre esto, porque es buenísimo, esta historia me fascina. Yo lo que noté en esta historia que podemos encontrar 5 clases de personas distintas, ¿sí? 5 clases de personas con distintos intereses, con distintas
formas de ver la situación. Tenemos al centurión, que bien sabemos que él quería cumplir a rajatabla la orden que se le fue enviada. Y era el que mandaba todo, tenía un grado de tal forma que lo que él se decía, se hacía. Entonces, él quería cumplir la orden del emperador, del César. Así que tenemos al centurión que se guiaba más por sus conocimientos humanos o se guiaba más por las personas que lo rodeaban que por un verdadero hombre de Dios. Amén. Después tenemos al dueño del barco y al capitán, que también tenían muy parecido, tenían sus mismos pensamientos. Ellos querían llevar la carga a futuro para cobrar, porque el interés de ellos era económico, el interés de ellos era: yo necesito porque necesito generar ingresos, nada más. Así les fue porque terminaron perdiendo todo. Pero bueno, ellos eran el pensamiento de ellos. Yo necesito sí o sí porque tengo que generar ingresos. Después tenemos a los marineros. Como bien sabemos, los marineros les encanta el alta mar, ellos viven de eso, están felices porque su vida es esa. Su vida es estar en el barco, es estar en el mar, y ir y venir y trabajar y así cobrar y mantener a sus familias. La vida de ellos es esa. Entonces ellos estaban felices por viajar, sea tormenta, pero ellos estaban bien, ¿no? Lo que se decida, vamos para adelante, nosotros hacemos esto. Y tenemos los soldados, gente también de tierra firme, que también cumplían un mandato, ¿no? Por más que alguno por ahí tenía un poco de miedo, se dan razón lo que dice este muchacho, pero tenían que cumplir órdenes y tenían que estar también ahí con los prisioneros. Pero luego tenemos a Pablo y a Lucas, a su amigo, que ellos estaban en ese barco por un propósito de Dios, estaban en ese barco por una promesa de Dios. Lucas y Pablo sabía que tenía que llegar a Roma. No sabía cómo, ni cuándo, ni dónde, pero él sabía que su promesa era llegar a Roma. Y ahí empieza toda la travesía. Vamos a seguir leyendo donde empieza verdaderamente el tema principal, la tormenta. Vamos al versículo 14. Dice: pero poco después se nos vino encima un viento huracanado, llamado nordeste, que venía desde la isla. Acá ya está describiendo que la tormenta era un huracán. ¿Ok? El otro día estaba leyendo que huracán, no me acuerdo en qué idioma significa tifón. Así que es algo totalmente poderoso. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Ahí ya el capitán, el dueño del barco y el centurión perdieron total autoridad. Ahí ya perdieron total autoridad, porque no sabían para dónde ir, no sabían ya ni qué hacer frente a esa tempestad. Me imagino lo que se habrán pensado, lo que habrán dicho: al final este tenía razón, ¿por qué no nos quedamos? Mirá lo que estamos sufriendo, vamos a padecer todo. Y ahora, ¿quién nos rescata? ¿Quién nos salva? El Chapulín Colorado decía, ¿no? Pero ¿quién nos salva? ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por esas tormentas y decir: ¿y ahora? Tenían razón. Mi líder me dijo que no lo haga y yo vine igual. No fui prudente. No fui prudente en las cosas de Dios. No fui prudente en los consejos, no fui prudente en analizar la situación. Pero la historia sigue. Y la historia es muy nutrida y muy, muy linda. Sigue diciendo: mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar al bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Siguen diciendo que hicieron todo un esfuerzo para que el barco no se encalle, pero que vayan a la deriva. Amén. Qué temible, qué miedo, ¿no? Yo no sé si alguno de ustedes han sufrido tormentas. Yo era chiquito, tenía 12, 13 años, más o menos. Me llevan a pescar a la laguna de Bragado. La primera vez que iba a pescar, en un bote.
me llevan, ¿no? Me llevan mi primo, un primo mío, un amigo. Allá había un isleño, ¿no? Y nos metimos los dos en dos canoitas, esas que se reman, distintas. Yo con mi primo, que era mucho mayor que yo, que era el responsable mío, y el isleño con el amigo de mi primo. Nos metimos en el medio de la laguna. Obviamente que yo no pesqué nada, lo único que hacía era enganchar. Bueno, miento, yo me fui con el isleño y mi amigo se había ido con mi primo, el amigo de él con el primo. Pero estábamos ahí a 20 metros. De repente me dice el muchacho, mirá, esto es una tormenta. 2 minutos levantamos y nos vamos. Bueno, y yo viste haciéndole señas, mirá, allá una tormenta, mirá. Ni me entendieron, y eso que estábamos cerca. Vemos que el flaco levanta y empieza a remar, levanta un viento, y el flaco empieza a remar para el viento. Y íbamos a salir en la otra punta de la laguna, ¿no? Lejos. Entonces empieza a remar contra el viento, como iba el viento, y llega a un lugar, y mi primo, asustado porque ellos el bote lo habían alquilado, y asustado por mí también, no sabía para dónde ir. Si ir para donde estaban los alquileres de los botes, o ir para el otro lado donde estaba llevándome el muchacho. La cuestión es que yo en 5 minutos estaba allá lejos con el muchacho, con un miedo terrible, y mi primo casi se ahogan porque no sabían para dónde ir, no sabían qué hacer con la canoa. El mismo viento lo fue sacando, lo sacó afuera, y después lo veo como a 300 metros corriendo asustado, buscándome, ¿viste? Y con miedo. Yo estaba re bien porque habíamos llegado mucho tiempo antes que él, y me ponía a pensar, yo viví eso fue nada comparado a esto, y me asusté, mamita, terrible el miedo que tuve. Y mi primo, que pobre, que encima que sabe nadar todo, tuve un miedo no solo miedo de él, sino de que algo me haya pasado a mí. Y perdimos los pescados, todo. Me acuerdo que el isleño, tranquilo, juntó sus cositas, juntó sus pescaditos, todo. Se lo puso acá, nada, déjalo que ahora lo vienen a buscar al botecito. Y mi primo por allá corriendo, levantándole el bote, todo un lío bárbaro. Y digo, wow, dije. Y yo me acordaba de ese tiempo, lo que me había pasado a mí, y lo ponía en reflejo, ¿no? Lo que Pablo estaba pasando. Ni comparado, o sea, imagínate un viento que te destruye un barco a través de las olas. Terrible, hermano. Vamos a seguir leyendo. Por eso yo lo dejaban a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Ya se estaban deshaciendo de todo. ¿Por qué? Se estaban destruyendo. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Amén, hasta ahí nomás. Acá dice, aclaremos que esta historia la está escribiendo el propio Lucas. Y Lucas dice, azotándonos, y perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Perdimos. Se pierde la desesperanza. Viene la desesperanza en la vida. Viene la desesperanza, viene lo que está fuera de tu control, ya te agarra el miedo, te paralizás. El miedo te paraliza. Tiene muchas opciones el miedo. O te paraliza o empezás a hacer locuras. O empezás a ver cómo me salvo yo y cómo se mueren estos. Empezás a ver de qué forma superar de cualquier manera la situación extrema. Ya el miedo te empieza a transformar. Y Lucas aclara muy sutilmente, perdimos toda esperanza. Entonces ahí notamos que la esperanza, la desesperanza que tuvieron, invadió los corazones y los pensamientos. Pero no solo de la tripulación, sino también de Lucas y también de Pablo. Porque Pablo en ese momento era uno más. Con Cristo, pero uno más. Pero mire lo que sigue diciendo. Llevábamos mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos ellos, y dijo, señores, debían haber seguido mi consejo. ¡Wow! Pablo todavía estaba con ese karma por dentro, esa bronca. ¿Por qué no me hicieron caso?
¿Para qué estuvimos debatiendo todo a ver quién ganaba las elecciones? Al final ganó uno que nadie lo quiere, dijo. Pero bueno, estaban ahí. ¿Por qué no me hicieron caso? Todavía tenía esa espina por dentro, pero luego dice Pablo, así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Sigamos. Vemos cómo Pablo empieza, ¿no? Hace esto, Pablo, ¿no? Baja, se enoja y después vuelve. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Amén. Y el otro versículo, acá me encanta. Esto es lo principal. Esto es lo principal. Porque dice, anoche se me apareció un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. No tengas miedo, Pablo. Pero ¿qué es lo más importante de este pasaje? Fue la comunión de Pablo con Dios. Porque Pablo se hubiese sujetado también a los problemas, a la dificultad, a la desesperanza. Pero notamos que en este versículo Pablo tenía una comunión con Dios. Yo no sé si aún no está entendiendo acá, pero muchas veces nosotros en la tempestad, en los problemas, en las dificultades, hasta perdemos la comunión con Dios. Y es lo último que tenemos que perder, nuestra comunión con Dios. Esa comunión que tuvo Pablo con Dios le trajo la revelación del ángel. Yo imagino a Pablo clamando al Señor día y noche para que le muestre el camino, para ver qué pasaba. Si tenía que seguir, si se iban a morir, qué iban a hacer. Señor, no me dijiste que iba a estar mi promesa con el César. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mostrame el camino. Tengo miedo. Tenía miedo Pablo. Y no es la única vez que tiene miedo Pablo, ¿eh? En varias oportunidades Pablo demuestra que tuvo miedo. Y ayer Johnny habló, ayer no, el anterior habló del miedo. Y miedo tenemos. Pero, ¿qué es lo que nos fortalece el miedo? Es no perder la comunión con Dios. Es no perder la fe. Amén. Y notamos perdón, tengo algo. Ya seguimos. Y notamos que la determinación de Pablo, que su fe y su valor en Cristo contagia. Contagia. Miren si no contagia que todos recobraron el ánimo. Seguimos leyendo. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. O sea, todavía va a seguir. Está bien, vamos a sobrevivir todo, no es que va a venir un rescatista y nos va a sacar a todo, o va a venir el Señor, nos va a juntar a todos, nos va a llevar a Roma. No, todavía falta más. Todavía vamos a seguir padeciendo. Tenemos que, a algún lado vamos a encallar, a algún lado vamos a chocar, pero Dios prometió y su promesa se va a cumplir. Amén. Y sigue hablando Pablo. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático. Cuando a la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda, encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda, encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Está bien. Un poquito de agua.
Así que notamos que frente a la crisis hay muchas dificultades y hay muchas clases de personas distintas. Pero notamos que un hombre de Dios, guiado por Dios, siempre va a tener la respuesta. No solo de salvar su vida, sino también de los que te rodean. O sea, no solo los que te rodean, sino Pablo sigue haciendo cosas maravillosas hasta llegar a Roma. En Hechos 27:31, vamos a ir adelantando todo. Pero Pablo advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. ¿No? Aquellos que se querían escapar. Ante la dificultad, me voy. Me la aspiro. Que sea lo que Dios quiera. Eso es difícil también, ¿no? Ahí vamos anotando distintas clases de personas, distintas clases de actitudes, distintas clases de cómo afrontar las circunstancias. En Hechos 34-38 me encanta. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios delante de todos, luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Todos. El valor, la fe de Pablo y la actitud que puso contagió a todos. Dios te pone por sobre todas las cosas. Más allá de la dificultad y de la circunstancia, Dios, si estás en comunión con Él, Dios te va a usar en cualquier área de tu vida. Dios te va a poner sobre cabeza. Yo este mensaje lo había titulado de prisionero a comandante. Porque era un prisionero más, pero terminó dirigiéndolos a todo a tierra firme. Con temor, con miedo, con dificultades, sí. En Proverbio 11:14 dice lo siguiente: sin dirección la nación fracasa. La victoria se alcanza con muchos consejos. Pero consejos de personas en Cristo. Personas que realmente tienen la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener prudencia y tenemos que aprender a quién escuchar. Tratar de discernir las cosas. Yo no sé qué tormenta o qué dificultad estés pasando vos. Pero déjame decirte que esta dificultad, no la quisiera vivir. Pero la promesa está vigente. El propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros está vigente. Y tiene un fin determinado, donde Dios te va a poner, donde Dios te va a usar, donde Dios quiere que estés. Pero tendrás que pasar dificultades. Los caminos los traza el Señor, no los trazamos nosotros. Amén. Filipenses 3, del 2 al 14. Filipenses dice: no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amén. Sigo avanzando hacia la meta. No importa lo que está pasando, no importa la dificultad, no importa la tormenta ni la tempestad. Vos tenés que tener en claro que Cristo está por delante de ti y por detrás de ti. Y que Él te va a llevar a buen puerto. Amén.
que tenés que seguir hacia la meta, avanzando. Te van a venir miedos, te van a venir preocupaciones, te van a venir de todo. Pero poné en la mano del Señor porque Él tiene el control en sus manos. Amén. Prudencia, virtud que dispone el espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo. Necesitamos saber, conocer y ser prudentes en un montón de situaciones. En el capítulo Mateo, capítulo 10, 16, Dios le dice que sean prudentes a los discípulos, que sean como la serpiente y que sean astutos. Dice, por tanto sean astutos como serpientes y sencillos como palomas, que tengan ojos por todos lados, que sean prudentes a la hora de tener decisiones, a la hora de hacer algo para el Señor. Aprendamos de ser prudentes. Proverbio 13:16. Proverbio 13:16. El prudente actúa con cordura, pero el necio se jacta de su necedad. ¿Cuántos necios había en ese barco que terminaron haciéndole caso al prudente? Amén. Voy a ir a leer rapidito algunos versículos donde realmente nos muestra ser un buen ejemplo. En Juan 13, del 12 al 16. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen, bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Dios le demostraba la manera de servir. Dios le demostraba la manera, con su ejemplo, de cómo servir a los demás. Pablo, con su ejemplo, también muestra cómo ser prudente, cómo servir, cómo orar y cómo llegar a buen puerto. Cómo salvar esas vidas. Pablo le muestra con su ejemplo. Entonces nosotros, a veces yo me pregunto, ¿estoy siendo ejemplo para los demás? ¿Estoy siendo ejemplo en mi casa? ¿Estoy llevando a buen puerto a mi familia? ¿O estoy yendo por el viento a favor? ¿Estoy siendo lo que Dios quiere que sea? Solo lo conocemos con el Señor, pero cada uno creo que son preguntas que nos tenemos que hacer todos los días. Amén. En Tito 2:7, con tus buenas obras, dale tu mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlos con integridad y seriedad. Pablo, cuando partió el pan y les dio de comer a todos, no dijo, hay que comer, muchachos, vamos, coman, pum, pum, pum. No. Se puso en la palabra de Dios. Se puso en el mandamiento de Dios, en la obediencia. Porque dice que dando gracias, partió el pan y les dio de comer. Y los animó. Fue íntegro. Fue serio en la situación. Y los animó. Amén. Vamos a terminar ya. En 1 de Pedro 2:21 tenemos el mayor ejemplo. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes y le has dado ejemplo para que sigan sus pasos. El mejor ejemplo de todos es Cristo. Él padeció por cada uno de nosotros. Pablo padeció por Cristo, pero también por llevar su evangelio. Nosotros también es necesario que padezcamos, pero que demos frutos y que lleguemos a un buen puerto. Amén. Pongámonos de pie. Invito a los hermanos a pasar. Vamos a ir terminando. Poneme el último versículo de 27, Hechos 27. El último versículo.
Empezaba el 42. Acá sigue habiendo, ¿no? Notando otras actitudes. Los soldados decían vamos a matar a los prisioneros. Seguí el 43. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra. Y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de resto del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. ¡Wow! El centurión ya cambió totalmente su pensamiento. Yo no sé cuántas personas en ese barco habrán sentido la presencia de Dios. No sé cuántas personas en ese barco se habrán dado cuenta de que Pablo tenía algo que llamaba el Espíritu Santo. Pero que el centurión se dio cuenta, seguro. Temían por su vida, sí, todos. Cada uno quería salvar su propia vida. Y lo vemos en estos tiempos. Cada uno vela por uno mismo. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a velar por cada uno de nuestros hermanos. Dice, a velar por las necesidades de tu hermano. Oren los unos a los otros y fortalezcanse. Todo el tiempo Dios nos manda a velar por aquel que está sufriendo y que está padeciendo. Y esto mismo lo hizo Pablo. Aunque estaban con desesperanza, Dios lo levantó. Así que, hermano, con esa actitud, con esto que hemos leído, les invito a que sigan leyéndolo, porque Pablo, libro de Hechos, es grandioso. Dios le va a hablar a cada uno distinto, pero entendamos que necesitamos de esa comunión con el Señor ante la dificultad, ante la circunstancia. Sin esa comunión es difícil, se nos va a hacer aún más difícil llegar a tierra firme. Y aunque a uno esté aflojando en la familia, a veces solemos tener esos pasajes, que uno está bien firme y otro está por allá al suelo. Y en la familia de Cristo más todavía, porque somos muchos. Otros estamos por allá o están por allá y otros estamos por allá. Cobremos ánimo, todos. Y si vos estás con Cristo, vos estás firme en el Señor, avivá a tu hermano, avivá a tu familia a que cobre ánimo. Porque el último llamado lo tiene el Señor. Amén. Cerrá los ojos. Cerrá los ojos y en este momento no sé qué dificultad, como te dije hoy, no sé cuál es tu problemática, pero presentásela al Señor y que te muestre el camino, que te muestre, que te direccione, que te guíe a tomar la decisión prudentemente, a tener el valor, a que tu ánimo esté por allá arriba, a que no decaigas, a que no veas lo que miran los demás, sino que veas lo que Dios quiere que veas, a que pidas consejos sabios a las personas que están en Cristo y que son sabias, a que seas guiado a través de un ángel y del Espíritu. Amado, yo te ruego, Padre, y te pido, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego que estés tomando el control absoluto en cada familia que está aquí presente, en cada hermano que está aquí presente, aún aquellos Padres Santos que están mirando a través de la transmisión que les llegue después. Señor, te pido que tú tomes el control en sus corazones, en sus mentes, que seas tú nuestro principal motivo para poder acercarnos a ti y poder ver el fin, Señor, de cada propósito.
Padre, no sabemos cuáles son los caminos de cada uno de nosotros. No sabemos qué caminos tomar, Señor. Pero sabemos que si tu voluntad se hace en nuestras vidas, la promesa es segura, Padre Santo. Sabemos, Padre Santo, que tenemos una promesa en la cual tú nos has dado a cada uno. Vamos por esa promesa, Señor. Vamos hacia adelante. Ciertamente, mirando lo que dejamos detrás, proseguimos hacia la meta, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda la vida de todos los que estén aquí presentes, Señor. Guíalos, direcciónalos, Padre. Hoy, Dios mío, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control absoluto, Padre Santo. Que no haya piedra de impedimento para poder seguirte a ti, Señor. Oh, Padre Santo, si en la familia están pasando necesidades espirituales, necesidades de enfermedad, yo te pido, Señor, que haya un restauramiento familiar, que haya sanidades, Padre, sobrenaturales en la vida de los hermanos. Padre Santo, guíanos a poder llevar nuestra familia a tierra firme, Señor. Más allá de toda tormenta, más allá de todo tropiezo, más allá, Padre Santo, de toda dificultad que haya. Sabemos que hay un Dios poderoso, sabemos que hay un Dios que tiene el control en cada dificultad y en cada tormenta. Si Dios te prometió algo, Dios lo va a cumplir. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Sigue orando, clamando a Dios por tu familia, clamando a Dios por aquello que tú no ves, pero que Él sí lo tiene preparado para ti. Padre Santo, clamamos, Señor, porque sabemos que tú tienes el control en la economía. Sabemos que tú tienes el control en la enfermedad. Sabemos que tú tienes el control en cada circunstancia de nuestras vidas. Señor, te amamos, te entregamos esta palabra en tus manos para que sea desarrollada en nuestros corazones, para que sea puesta en práctica en cada vez que se acercan esos vientos turbulentos. Señor, te amamos, te bendecimos, te entregamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús decimos amén y amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor y vamos a adorarle. Bueno, iglesia, vamos a terminar con esta canción, amén, que dice: eres increíble, Dios Todopoderoso, amén. Eres increíble, Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, mi Dios, solo tú, solo tú. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, poderoso, poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble. ¿Qué les parece si nos saludamos y le decimos a los hermanos: Señor, haz tu voluntad en nosotros? Amén. Dios los siga bendiciendo y nos vemos el fin de semana que viene.